Introducción. La actriz que conquistó el mundo otomano televisivo. En el vasto universo de las telenovelas turcas, pocas figuras han logrado dejar una huella tan profunda y duradera como Meryem Uzerli. Nacida en Kassel, Alemania, hija de padre turco y madre alemana, su vida siempre estuvo marcada por la dualidad cultural. Cuando fue elegida para interpretar a Hürrem Sultan en Muhteşem Yüzyıl, El siglo magnífico, la superproducción histórica que transformó el panorama televisivo turco y conquistó audiencias en más de 50 países, nadie podía imaginar que esa joven actriz con poca experiencia se convertiría en un fenómeno internacional. Durante 4 temporadas, la imagen de Uzerli como la esposa de Solimán el Magnífico, mujer de carácter fuerte, astucia política y pasión desbordante, se grabó en la memoria colectiva. Sin embargo, en el año 2013, cuando la serie se encontraba en su punto más álgido, ocurrió algo inesperado. Meryem abandonó abruptamente el proyecto, dejando a productores, compañeros de elenco y millones de fans sorprendidos, confundidos, en muchos casos, dolidos. Por años, las razones de su partida fueron objeto de especulaciones. Se habló de problemas con la producción, de agotamiento físico y mental, de conflictos personales e incluso de presiones externas. La actriz, conocida por su carácter reservado, guardó silencio durante mucho tiempo, evitando dar detalles. Sin embargo, al cumplir 43 años, Meryem decidió finalmente romper ese silencio y explicar con sus propias palabras qué la llevó a tomar una de las decisiones más radicales y controvertidas de su carrera. Este primer explora no solo la confesión de Uzerli, sino también el contexto en el que se gestó su salida, las presiones que vivió en un mundo televisivo despiadado y las consecuencias emocionales que casi la llevaron al colapso, el ascenso meteórico y la presión de la fama. Cuando Meryem llegó al set de Muhteşem Yüzyıl, era prácticamente una desconocida. No tenía la trayectoria de Halit Ergenç Solimán, ni la popularidad de Nebahat Cherre, Valide Sultan, ni la experiencia de Okan Yalabuk o Ibrahim Pasha. Su elección como Hürrem Sultan generó dudas entre críticos y público. Pero en cuestión de capítulos, su interpretación magnética y su capacidad para transmitir vulnerabilidad y poder al mismo tiempo la convirtieron en el alma de la serie. El éxito fue inmediato. En Turquía la producción rompía récords de audiencia semana tras semana. En países como Egipto, Arabia Saudita, Rusia, Grecia, Italia, España y en toda América Latina, la serie se convirtió en un fenómeno cultural. El nombre de Meryem Uzerli se volvió sinónimo de Hürrem. Recibía cartas, regalos y propuestas de matrimonio de fanáticos en todo el mundo. Era invitada a programas de televisión, alfombras rojas y eventos oficiales. Pero con la fama vino también una presión insoportable. Meryem trabajaba jornadas extenuantes de hasta 16 horas diarias, con guiones densos, cambios de vestuario constantes y un nivel de exigencia que rozaba lo inhumano. La televisión turca, conocida por sus producciones largas, no ofrecía respiro. Cada semana debía grabarse un episodio de 90 a 120 minutos. Esa dinámica, que para muchos actores turcos ya era pesada, resultó devastadora para una mujer que además vivía lejos de su familia y sus raíces. Con el tiempo, esa presión empezó a afectar no solo su salud física, con cansancio crónico, pérdida de peso y problemas de sueño, sino también su salud mental, el síndrome de desgaste. En sus primeras declaraciones públicas tras abandonar la serie, Meryem habló de un concepto que en Turquía se conoció como el síndrome de desgaste, Tükenmişlik Sendromu. Se trataba de un estado de agotamiento físico, emocional y psicológico tan profundo que ya no podía levantarse de la cama. Según contó, llegaba al set sin energía, incapaz de memorizar líneas o concentrarse en sus escenas. Yo amaba a Hürrem, pero sentía que me estaba perdiendo a mí misma, confesó años después. Ya no era Meryem. Me despertaba cada mañana con ansiedad, lloraba sin razón aparente, y me preguntaba si valía la pena seguir.
Tenía miedo de mirar al espejo y no reconocer a la mujer que veía allí. La producción, consciente de su importancia en la trama, intentó apoyarla, pero también ejerció presión. Había millones de dólares en juego, contratos internacionales y expectativas descomunales. La serie no podía detenerse. Los directores y guionistas le pedían resistencia, paciencia, sacrificio. Pero el cuerpo y la mente de Userly ya no podían más. La soledad en medio del éxito. Otro factor clave en su decisión fue la soledad. Aunque trabajaba rodeada de compañeros y técnicos, Meryem vivía en Estambul, lejos de su familia en Alemania. Sus padres, hermanos y amigos de infancia no podían estar con ella en los momentos más difíciles. Los hoteles se convirtieron en su hogar temporal y los sets en su única rutina. A los 30 años, en el momento en que muchos jóvenes experimentan descubrimientos y nuevas etapas vitales, ella estaba atrapada en un círculo vicioso de trabajo y aislamiento. La fama la rodeaba de cámaras y flashes, pero en su interior se sentía profundamente sola. La gota que colmó el vaso. Según reveló, a los 43 años, hubo un episodio concreto que marcó su decisión de abandonar Muhteşem Yüzyıl. Durante la grabación de una escena intensa entre Hürrem y Solimán, Meryem sufrió un ataque de pánico, el corazón se le aceleró. Sus manos temblaban y sentía que no podía respirar. Los médicos fueron llamados al set, y aunque físicamente estaba estable, psicológicamente había tocado fondo. Esa noche, en su habitación de hotel, comprendió que necesitaba elegir entre seguir con la serie o salvar su vida. Si no hubiera salido en ese momento, creo que me habría roto para siempre, confesó. Las especulaciones y la tormenta mediática. La salida abrupta de Userly provocó un terremoto mediático. Los periódicos turcos publicaban titulares contradictorios. Unos hablaban de conflictos con los productores, otros de un supuesto embarazo secreto. Algunos incluso insinuaban que había tenido problemas de adicciones o disputas con sus compañeros. La verdad, sin embargo, era mucho más humana y dolorosa. Meryem estaba agotada, deprimida y al borde del colapso. Pero como no dio declaraciones inmediatas, el vacío informativo fue llenado por rumores. El renacer en Alemania. Tras abandonar Estambul, Meryem volvió a Alemania, donde se refugió en su familia. Pasó meses lejos de cámaras, sets y entrevistas. En esa etapa descubrió que estaba embarazada de su primera hija, Lara, lo que añadió una dimensión más profunda a su decisión. No solo había elegido salvarse a sí misma, sino también proteger a la vida que crecía en su interior. Esa maternidad, inesperada y transformadora, le dio nuevas fuerzas. Si bien muchos la criticaron por traicionar a los fans de la serie, ella comprendió que había tomado la decisión correcta. La confesión a los 43 años. Al llegar a los 43, Meryem finalmente decidió contar todo con claridad. En entrevistas recientes, explicó que el motivo real de su salida fue su salud mental y emocional. La fama no vale nada si pierdes tu paz interior, afirmó. No fue una decisión fácil, porque sabía lo mucho que Hürrem significaba para millones de personas, pero tuve que elegir entre el personaje y yo, y elegí vivir. Esa sinceridad, lejos de generar rechazo, provocó un enorme respeto. Hoy, Meryem es vista no solo como una actriz talentosa, sino como una mujer valiente que se atrevió a desafiar un sistema televisivo que muchas veces sacrifica la humanidad de sus protagonistas por el rating. El primer de esta historia nos muestra el lado oculto de un éxito deslumbrante. Meryem Userly, la actriz que dio vida a una de las figuras más poderosas de la historia otomana en la ficción, estuvo a punto de perderse a sí misma en el proceso. Su decisión de abandonar Muhteşem Yüzyıl no fue un acto de debilidad, sino de supervivencia. Romper el silencio a los 43 años le permitió no solo reconciliarse con su pasado, sino también enviar un mensaje poderoso a la industria y a los espectadores. Detrás de cada estrella de televisión hay un ser humano que necesita amor, cuidado y equilibrio. Después de su abrupta salida de Muhteşem Yüzyıl, Meryem Userly experimentó un silencio prolongado. No había entrevistas, no había apariciones públicas,
y los fans se preguntaban dónde estaba y cómo se encontraba la mujer que había encarnado a Hürrem con tanta intensidad. La prensa especulaba. Los productores la criticaban, pero en su interior, Meryem estaba librando la batalla más importante: reconstruirse como ser humano. De esta historia se centra en esa etapa vital, marcada por la maternidad, la búsqueda de paz interior, el redescubrimiento de su identidad y el difícil equilibrio entre volver al mundo del espectáculo y cuidar su propia estabilidad emocional. La maternidad como renacimiento. En 2014, Meryem dio a luz a su primera hija, Lara. Ese momento fue decisivo. Mi vida cambió por completo, confesó en una entrevista años después. Sentí que todo lo que había vivido antes, lo bueno y lo malo, tenía un propósito: prepararme para ser madre. La maternidad le dio nuevas prioridades. Ya no era la actriz atrapada en horarios de 16 horas de rodaje, ni la mujer sometida a la presión de millones de espectadores. Era simplemente Meryem, con una niña en brazos, enfrentando noches sin dormir, pañales, risas y llantos. Esa experiencia la transformó profundamente. Descubrió una fuerza interior que nunca había imaginado. Lara me salvó, decía. Ella fue mi razón para levantarme cada mañana. La crítica y el machismo mediático. Sin embargo, su maternidad no estuvo exenta de críticas. En Turquía, una sociedad todavía marcada por valores conservadores, muchos medios cuestionaron que hubiera decidido criar a su hija sin una figura paterna presente. Algunos titulares insinuaban que su decisión era un mal ejemplo para la juventud. Meryem, fiel a su estilo, eligió no responder directamente a los ataques. Se concentró en su hija y en rodearse de personas que realmente la apoyaban. Con el tiempo, esa resiliencia le ganó respeto incluso entre sus detractores. Había demostrado que una mujer podía ser madre soltera, actriz reconocida, y aún así mantener la dignidad y la fortaleza. El regreso paulatino al mundo artístico. Después de casi 2 años de silencio, Meryem empezó a considerar su regreso a la pantalla. Las ofertas no faltaban. Productores de Turquía, Alemania e incluso de Hollywood estaban interesados en trabajar con ella. Pero esta vez la actriz impuso una condición clara. Su salud mental y la de su hija serían prioridad absoluta. Su regreso no fue inmediato ni explosivo. Optó por papeles más breves, proyectos seleccionados cuidadosamente y apariciones puntuales en festivales y programas de entrevistas. Quería probarse a sí misma sin perder el equilibrio recién encontrado. En 2016, participó en la película Annemin Yarası, La herida de mi madre, donde interpretó a una mujer misteriosa en una historia dramática. Aunque no alcanzó el éxito masivo de Muhteşem Yüzyıl, la crítica valoró su actuación y muchos señalaron que Meryem había encontrado un estilo más sobrio, menos dependiente del espectáculo, y más enfocado en transmitir emociones genuinas. La relación con sus fans, un aspecto fundamental en su proceso de reconstrucción, fue la relación con sus fans. A pesar de su desaparición temporal, Meryem seguía siendo amada en Turquía, Oriente Medio, Europa del Este y América Latina. Las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo, fotos editadas por fanáticos y recuerdos de Hürrem. Cuando volvió a aparecer públicamente, fue recibida con aplausos y cariño. Esa conexión emocional se convirtió en una fuente de fuerza. Mis fans nunca me abandonaron, reconoció. Ellos entendieron que yo era un ser humano antes que una estrella. Su amor me sostuvo en los momentos más oscuros. El arte como terapia. En paralelo, Meryem descubrió que el arte podía ser un camino de sanación. Más allá de la actuación, exploró la pintura y la escritura como formas de expresar lo que sentía. En entrevistas recientes ha contado que durante las noches de insomnio, cuando Lara era un bebé, se dedicaba a pintar cuadros abstractos o a escribir reflexiones en un diario. Esos ejercicios no tenían fines comerciales, sino terapéuticos. Le permitían vaciar la mente, ordenar sus pensamientos y transformar la angustia en creatividad. La segunda hija y la consolidación personal. En 2021,
Meryem sorprendió al mundo con el anuncio del nacimiento de su segunda hija, Lily Coy. Una vez más, eligió la maternidad como un pilar central en su vida. El hecho de criar a 2 hijas la consolidó como mujer y como figura pública que desafiaba los estereotipos tradicionales. La prensa, que años atrás la había criticado, empezó a retratarla como un símbolo de valentía y resiliencia. Ahora era vista como una madre dedicada, que había sabido reinventarse después del colapso, y que no necesitaba cumplir con los cánones convencionales para ser feliz. Una carrera internacional. Paralelamente, Meryem amplió sus horizontes. Participó en producciones internacionales, asistió a festivales de cine en Cannes y Berlín, y comenzó a tejer una imagen de actriz global, más allá de Turquía. Aunque muchos la seguirán identificando siempre con Hürrem, ella dejó claro que no quería quedar atrapada en un solo personaje. Con el tiempo, empezó a recibir propuestas de Hollywood y de cine europeo. Si bien no se ha convertido en una estrella de gran producción internacional, ha logrado construir una carrera sólida, con proyectos que combinan su talento con su deseo de mantener el equilibrio personal. La mujer detrás de la actriz. A los 43 años, lo que más llama la atención de Meryem no es solo su trayectoria, sino su capacidad de hablar con honestidad sobre temas tabú. La depresión, el agotamiento emocional, la maternidad en solitario y la presión de la fama. En un mundo donde muchas estrellas prefieren mantener una fachada perfecta, ella eligió mostrar su vulnerabilidad. Esa autenticidad la convirtió en un referente para muchas mujeres. Sus entrevistas ya no son solo sobre su carrera, sino también sobre la importancia de cuidar la salud mental, de poner límites en ambientes laborales tóxicos y de elegir el bienestar por encima del éxito superficial. De la vida de Meryem Uzerli es la historia de una mujer que se reconstruyó desde las cenizas. Tras abandonar el papel que la hizo mundialmente famosa, encontró en la maternidad, el arte y la autenticidad los pilares de su nueva vida. Hoy, a los 43 años, no solo es recordada como la inolvidable Hürrem, sino también como una madre dedicada, una actriz resiliente y una mujer que se atrevió a desafiar las expectativas de una industria y una sociedad que a menudo olvida que las estrellas son, ante todo, seres humanos. Para millones de espectadores en todo el mundo, el rostro de Meryem Uzerli seguirá siendo inseparable del de Hürrem Sultan, la esclava que conquistó el corazón de Solimán el Magnífico y que se convirtió en una de las mujeres más influyentes del Imperio Otomano. Aunque han pasado más de 10 años desde que la actriz abandonó Muhteşem Yüzyıl, su interpretación continúa siendo retransmitida en decenas de países, doblada a múltiples idiomas y vista por nuevas generaciones. De esta historia se centra en el legado de Meryem, cómo es recordada hoy, cómo ha aprendido a convivir con la sombra de Hürrem, cómo reflexiona sobre la industria televisiva turca y cuál es su visión del futuro, tanto personal como profesional. La huella imborrable de Hürrem. En entrevistas recientes, Meryem ha reconocido que al principio le costó aceptar que, para la mayoría del público, siempre sería Hürrem. Durante años sentí que no importaba lo que hiciera, la gente solo veía a Hürrem en mí, confesó. Era como si yo hubiera desaparecido detrás del personaje. Sin embargo, con el tiempo aprendió a reconciliarse con esa realidad. Hoy entiendo que es un privilegio haber creado un papel tan poderoso, que seguirá vivo aunque yo ya no esté en este mundo, explicó. Ese cambio de perspectiva le permitió abrazar su legado con orgullo, en lugar de verlo como una carga. Su interpretación de Hürrem no solo fue un fenómeno televisivo, sino también un punto de inflexión en la representación femenina en las series turcas. Hasta entonces, muchos personajes femeninos estaban relegados a roles secundarios o estereotipados. Hürrem, en cambio, era compleja, ambiciosa, astuta, apasionada y contradictoria. Una mujer con luces y sombras. La industria televisiva turca y sus contradicciones. A lo largo de los años, Meryem también se ha convertido en una voz crítica respecto al funcionamiento de la televisión turca. Ha denunciado públicamente las jornadas extenuantes de rodaje,
La falta de consideración por la salud mental de los actores y la presión de una industria que busca producir series largas y lucrativas sin medir las consecuencias humanas. En Turquía se hacen ficciones de gran calidad, pero a un costo altísimo para quienes estamos frente a la cámara, comentó. No es normal trabajar 16 horas al día, 7 días a la semana y esperar que los actores sean máquinas. Sus palabras generaron debate. Algunos productores la criticaron, pero muchos actores y actrices agradecieron su valentía, pues pusieron sobre la mesa un problema que hasta entonces se normalizaba. En ese sentido, su salida de Muhteşem Yüzyıl y su confesión posterior marcaron un antes y un después. Ayudaron a abrir discusiones sobre derechos laborales, pausas necesarias y salud psicológica en el medio artístico. El equilibrio entre fama y vida privada. A los 43 años, Meryem se muestra mucho más cauta con su vida privada. Aunque tiene una presencia activa en redes sociales, donde comparte fotos con sus hijas, reflexiones o momentos de trabajo, evita exponer en exceso su intimidad. He aprendido a poner límites, dice. La fama puede ser maravillosa, pero también puede devorarte si no sabes dónde detenerla. Este enfoque le ha permitido disfrutar de su maternidad, sin sentir que está permanentemente vigilada. También le ha permitido construir un círculo de confianza, reducido pero sólido, en el que puede apoyarse lejos de los reflectores. El cariño internacional. Uno de los aspectos más llamativos del legado de Meryem es su proyección internacional. En países como Egipto, Arabia Saudita, Rusia, Grecia, México, Chile o Argentina, la actriz sigue siendo reconocida en la calle. La llaman Hürrem, le piden fotos y le expresan su admiración. En América Latina, especialmente, se convirtió en un ícono de las telenovelas turcas. Muchos fans la comparan con grandes divas del melodrama y la consideran la puerta de entrada a una nueva ola de ficciones que hoy dominan las pantallas de la región. Reflexiones sobre la maternidad y el legado familiar. Más allá de su carrera, Meryem insiste en que su mayor legado no es televisivo, sino humano. Sus 2 hijas, Lara y Lily. En diversas entrevistas ha señalado que todo lo que hace hoy está pensado para ellas. Quiero que mis hijas crezcan sabiendo que su madre eligió la vida, la dignidad y la salud por encima de la fama, afirma. Para Meryem, ser madre de 2 niñas en un mundo que todavía impone barreras de género implica una gran responsabilidad. Aspira a darles un ejemplo de independencia, resiliencia y autenticidad. Los proyectos del presente. En los últimos años, Meryem ha diversificado sus proyectos. Ha trabajado en cine independiente, ha colaborado en campañas humanitarias, especialmente vinculadas a la protección de los niños y las mujeres, y ha cultivado una imagen de artista comprometida con causas sociales. Si bien no ha protagonizado otra serie tan masiva como Muhteşem Yüzyıl, ha encontrado satisfacción en elegir proyectos más pequeños, pero con mensajes que resuenan en su interior. Hoy elijo papeles que me nutren como ser humano, no solo como actriz, sostiene. Una mujer libre. Quizá el mayor triunfo de Meryem Uzerli es haber recuperado su libertad interior. Ya no es la joven que temía defraudar a millones de espectadores, ni la actriz atrapada en contratos interminables. Es una mujer que aprendió a decir no, a priorizarse y a aceptar sus vulnerabilidades como parte de su fuerza. A los 43 años, habla con serenidad de su pasado y con esperanza de su futuro. No busca replicar el éxito de Hürrem, porque entiende que esos fenómenos ocurren una sola vez en la vida. Su objetivo ahora es más profundo: vivir en paz, criar a sus hijas y seguir creciendo como artista y como ser humano. De esta historia nos muestra a una Meryem madura, reflexiva y consciente de su lugar en el mundo. Su legado no se limita al de una actriz talentosa que interpretó a un personaje icónico. Es también el de una mujer que se atrevió a desafiar la maquinaria televisiva, que puso su salud y su familia en primer lugar, y que hoy inspira a millones con su ejemplo de resiliencia y autenticidad. En definitiva, Meryem Uzerli es recordada no solo por lo que hizo en la pantalla, sino por lo que representó fuera de ella.
La valentía de elegir la vida cuando todo parecía empujarla hacia la destrucción.